Si meditaras en la vida de Jesús, verías el gusto que le tomas a las cosas de la religión. San Alberto Hurtado. Alegría, Señor, cantando viene, con alegría, Señor. Los que caminan con la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor. No vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. El Señor lo eligió como sacerdote de su pueblo y derramó sobre él toda clase de bendiciones. Oramos en esta Eucaristía por la misa gregoriana de José María Díaz Ávila. Oramos por la iglesia necesitada. Oramos por la salud física y espiritual de Ted y Paulina. Oramos también por cada uno de nosotros presentes en esta Eucaristía, dándole gracias a Dios por el don maravilloso de la vida. Hoy celebramos la memoria obligatoria de San Pío X, Papa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer que somos pecadores diciendo todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que pusiste al frente de tu pueblo al Papa San Pío X, para que lo guiara con su enseñanza y con su ejemplo. Protege por su intercesión a los pastores de tu iglesia y a la comunidad cristiana, y condúcelos por el camino de la salvación eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
El Señor instituyó jueces, pero los israelitas ni a ellos le quisieron escuchar. Del libro de los jueces. En aquellos días los israelitas hicieron lo que desagradaba al Señor, dando culto a los ídolos. Abandonaron al Señor Dios de sus padres que los habían sacado de Egipto y siguieron a otros dioses de los pueblos de alrededor. Lo adoraron y provocaron la ira del Señor. Abandonaron al Señor y dieron culto a Baal y a Astarte. Entonces el Señor se encolerizó contra Israel. Los puso en manos de salteadores que los despojaron y los entregó a unos enemigos que los rodeaban y a quienes no pudieron ya hacerle frente. En todas sus campañas las manos del Señor intervenían contra ellos para castigarlos, como el Señor se lo había dicho y jurado, y los puso en una situación desesperada. Entonces el Señor instituyó jueces que salvaron a los israelitas de quienes los saqueaban. Pero ellos tampoco escucharon a los jueces, se prostituyeron, dando culto y adorando a otros dioses. Se desviaron muy pronto de la conducta de sus padres, que habían cumplido los mandamientos del Señor y no los imitaron. Cuando el Señor les instituyó jueces, Él estaba con el juez y los salvaba de sus enemigos, pues se conmovía ante los gemidos que preferían bajo el yugo de sus opresores. Pero cuando moría el juez, volvían a caer y se portaban todavía peor que sus padres. Seguían a otros dioses, le daban culto, los adoraban y volvían a sus prácticas y a su conducta obstinada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. No exterminaron nuestros padres a los pueblos que el Señor les había mandado. Se unieron con paganos y aprendieron sus prácticas. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Dieron culto a los ídolos, y estos fueron para ellos como una trampa. Entonces entregaron a sus hijos e hijas en sacrificio a los demonios. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Se contaminaron con sus obras y se prostituyeron con sus acciones. Por eso el Señor renegó de su pueblo y estalló su enojo. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. ¿Cuántas veces los libró? Pero ellos se obstinaron en su actitud. Entonces el Señor miró su angustia y escuchó sus gritos. Perdona, Señor, la culpa de su pueblo. En ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús un joven y le preguntó: Maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Le respondió Jesús: ¿por qué me preguntas a mí acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. Él replicó: ¿cuáles? Jesús le dijo: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo entonces el joven:
Todo eso lo he cumplido desde mi niñez. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes, dales el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se fue entristecido porque era muy rico. Palabra del Señor. Pidamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese mismo Espíritu y gozar para siempre de sus consolaciones. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Hoy la palabra de Dios nos llama a nosotros a meditar un poco sobre los mandamientos. Los mandamientos es lo que Dios le deja al pueblo de Israel después de liberarlos de Egipto. La única persona en el mundo que ha hablado cara a cara con Dios se llama Moisés. Lo va a decir el mismo libro del Éxodo y lo va a recalcar también el libro del Deuteronomio. La única persona que ha hablado cara a cara con Dios se llama Moisés. No se nos puede olvidar. ¿Y cómo lo hacía? Bueno, Dios bajaba en una nube, dice la palabra de Dios, Dios bajaba en una nube y se quedaba allí. Y cuando la nube se iba o se elevaba, era cuando Dios se retiraba de la presencia de Moisés. Y como hablaban cara a cara, pues dice la palabra de Dios que el rostro de Moisés era un rostro resplandeciente, que la gente se asustaba al mirarlo, de lo resplandeciente que era. Por eso Moisés usaba como un velo para tapar su rostro y solamente lo destapaba cuando volvía a hablar, a subir al monte y a hablar con Dios. Pero ¿qué recibió Moisés de parte de Dios? ¿Qué fue lo que él recibió de parte de Dios? Recibió los mandamientos. La primera vez que Moisés los recibió, fueron escritos por la mano ¿de quién? De Dios. Fueron escritos por la mano de Dios. La segunda vez que Dios le da los mandamientos a Moisés le toca escribirlos. Y hoy la palabra de Dios, especialmente el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo 16 al 22, nos habla un poco sobre los mandamientos. Y tenemos nosotros entonces que saber que los mandamientos son importantes en la vida del hombre. Los mandamientos de la ley de Dios, los mandamientos de la ley de Dios son de vital importancia para la vida del hombre. Es lo que le va a decir al hombre cómo debe actuar y son de ayuda para entrar a la vida eterna. Mire lo que nos dice el Evangelio de hoy. Dice, en aquel tiempo se le acercó a Jesús un joven, dice la palabra de Dios, y le preguntó, Maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Lo primero que le dice él, y lo primero que tenemos que saber nosotros es que para conseguir la vida eterna, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cosas. ¿No están convencidos ustedes o sí están convencidos? ¿Sí están convencidos o no? Entonces, ¿qué cosas tienen que hacer? Cosas buenas.
Ustedes tienen que hacer cosas buenas. Si ustedes no lo repiten, no se lo pueden grabar y cuando lleguen a su casa ya no saben ni qué es lo que tienen que hacer. Repítanle para que se lo aprendan, porque la palabra de Dios dice que las cosas hay que repetirlas para que se queden grabadas en nuestra vida. Si usted no las repite, nunca se las va a grabar. Si usted solamente se acuerda de los mandamientos cuando va a la iglesia, o solamente se los aprendió el día que fue a hacer la primera comunión, usted está frito. Y cuando digo frito significa va para el infierno. Porque la palabra de Dios dice que eso hay que repetirlo. Eso usted se los tiene que aprender. Entonces, usted tiene que saber que para ir a la vida eterna tiene que hacer cosas buenas. Dice el joven, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Porque a veces hacemos tantas cosas malas que se nos olvida hacer cosas buenas. Y dice el Evangelio, Jesús le respondió, ¿por qué me preguntas a mí acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno. ¿Quién es ese bueno? Dios. Y dice, pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. Vamos a repasar los mandamientos aquí con ustedes. Ya que ustedes vinieron a misa, vamos a repasarlos. Porque el joven dijo, ¿cuáles? El Señor le dijo, cumple los mandamientos. Y él replicó, ¿cuáles? ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo, no tomar el nombre de Dios. Tercero, santificar la fiesta. Cuarto, honrar a padre y madre. Quinto, no matarás. Sexto, séptimo, no robarás. Octavo, pero no bajen el ritmo, díganlo duro, ¿verdad? Porque están dudando a ver si la pegamos o no. No dirá falsos testimonios, ni noveno. No consentirás pensamientos ni deseos. Y décimo, no codiciarás los bienes. Porque hay gente que cuando uno le habla de los mandamientos dicen como aquel joven, ¿cuáles? ¿Cuáles mandamientos? Es porque muchas veces a nosotros se nos han olvidado o porque los hemos olvidado. Traiga la Biblia ahí, Helti. Busque Deuteronomio. Ahí está marcadita Deuteronomio, capítulo 6. Capítulo 6, versículo del 5 en adelante. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento de la ley de Dios. Hay que amar a Dios con todo nuestro ser. Hay que amar. Eso ya ustedes lo saben. Grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho. ¿Dónde se lo deben grabar ustedes? En la mente. No solamente el día en que fueron a hacer el examen para la primera comunión. Aquí los niños en estos días, ¿verdad?, que hemos hecho la primera comunión, estaban asustados, porque el padre les iba a preguntar. Y el padre es tan buena gente que no les preguntó nada. Él supuso que todo lo habían aprendido y que todo lo tenían grabado, ¿dónde? En la mente. Dice la palabra de Dios, grábeselos en la mente. Eso quiere decir que usted debe tener 80 años, 60 años, 50 años, 40 años, 30 años, 20 años, 15 años, y usted los tiene que tener grabados, ¿dónde? En la mente. No importa la edad, dice el Señor, graba en la mente todo lo que se le ha enseñado hoy. Y el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas. Y ya nosotros sabemos cuáles son los restos de los mandamientos. Y dice el Señor, grábenselos en la mente. Eso no es para un examen con el sacerdote el día de la primera comunión.
Dice Dios, grábeselo en la mente, porque si usted se lo graba en la mente, usted va a saber cuáles son los mandamientos y lo va a cumplir. Y así es la única manera en que usted puede entrar a la vida. El Señor le va a decir, pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. Eso que nosotros acabamos de decir. Y dice Dios en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 en adelante, grábalos en tu mente, grábelos, no se les debe olvidar. Ah, no, Padre, pero es que ¿para qué? Yo no voy a volver a hacer la primera comunión. El Señor no le interesa si la va a volver a hacer o no. El Señor le dice a usted que se grabe eso en su mente. ¿Usted tiene teléfono celular, sí o no? Sí, ¿verdad? ¿Y qué es lo primero que hace usted? Grabarse el número. ¿Vio que sí sabe? Y ese número, a menos que lo pierda, pero ese número, si usted nunca lo pierde, nunca se le olvida. Ustedes tienen cédula, ¿verdad? ¿Y ustedes se saben el número de la cédula? Bueno, los mandamientos son para entrar en la vida. Y eso deberían ser mejor que el número de teléfono y que el número de la cédula. Porque usted debería saberlo, usted lo debería tener grabado en su mente. Y enséñalas continuamente a tus hijos. Y enséñelos, dice, grábeselos en la mente y enséñelos continuamente. ¿A quiénes? A tus hijos. Es decir, ustedes un día vinieron aquí a la iglesia, ¿verdad? Trajeron a sus hijos para que fueran bautizados y ustedes prometieron educar a esos hijos en la fe. ¿Y qué significa educarlos en la fe? Significa eso. Enséñale a tus hijos continuamente. Eso quiere decir desde que cuando el niño comienza a escuchar, usted ya le tiene que enseñar los mandamientos, enseñárselo. Pero para usted poder enseñárselo, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Grabárselos en la mente. Por eso es que vienen los muchachos hoy día todos perdidos a las catequesis, porque el papá y la mamá no se han grabado los mandamientos y tampoco les han enseñado. Bueno, si no se los graban, mucho menos le van a enseñar. ¿Qué le van a enseñar si no saben nada? No le pueden enseñar nada porque no saben nada. Y aunque se lo prometieron a Dios en el sacramento del bautismo, sí estamos dispuestos en educar a nuestros hijos en la fe. Mentiras. Y cuidado porque ustedes van a dar cuenta de eso. Aparte los padrinos que vienen aquí y dice, estamos dispuestos en ayudar en esa tarea a los padres. Mentira tampoco. No les enseñan nada a los hijos. No les enseñan nada a los ahijados. Por eso el Señor siempre va a recalcar y le va a decir a usted, grábeselos en la mente y enséñeselo continuamente a sus hijos. Enséñeselo para que él sea un buen hombre, un hombre de Dios, un hombre cristiano. ¿Usted sabe por qué el mundo está tan perdido hoy? ¿Usted sabe por qué no hay pudor ya? Porque usted no le enseña los mandamientos. Usted no enseña el temor de Dios. Entonces usted ve tantas cosas descontroladas en el mundo porque no se graban los mandamientos. Cuando saben que no deben consentir pensamientos ni deseos. Y el mundo está desordenado en pensamientos y en deseos. Y está desordenado en cometer actos. Está desordenado. Y como no se graban los mandamientos, entonces todo es un desorden. No saben que no deben cometer actos impuros, no saben que no deben consentir pensamientos ni deseos. No lo saben, primero porque ustedes no se lo han grabado y segundo porque no les enseñan continuamente a quiénes, a los hijos. Y dice el Señor, grábenselo para que les enseñe. Y constantemente a sus hijos. Desde pequeño usted tiene que enseñarle a su hijo a cumplir los mandamientos. Lo dice la palabra de Dios. Háblales de ellas tanto en tu casa como en el camino. Mire, háblales de ellos tanto en la casa como en el camino. Mire, no espere que su hijo crezca,
que tenga 12, 13, 14, 15, 16 o 17 años para empezarle a hablar de los mandamientos. No, háblales continuamente, desde muy pequeño, háblales de los mandamientos. Cuando esté en la casa y cuando vayas de camino. Porque si usted espera que su hijo esté grande, de 12 años en adelante, cuando comiencen a entrar en la adolescencia, ese hijo le va a decir a usted: mamá, ¿y es que usted no se cansa de hablar tanto siempre de lo mismo? Siempre la misma cantaleta y del, y del, y del. ¿Y es que usted no se cansa? ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque usted, cuando el niño estaba pequeño, lo dejó hacer lo que quiera. Lo dejó hacer lo que quiera. En este caso, las abuelas, que son más alcahuetas con los chinos, ¿verdad? Dejan que los chinos, los nietos, hagan lo que quieran. O las mamás con el hijo menor, cuando son varios hijos, el hijo menor, tranquilo. Lo dejan hacer. Y entonces, cuando el chino se le empieza a salir de control, vienen a la iglesia y dice: padre, háblele usted al muchacho a ver si entra en razón. Si no le habló usted durante toda la vida, ¿usted cree que yo hablándole 5 minutos él va a cambiar? ¿Usted cree eso? Él no va a cambiar. Porque la palabra de Dios dice: usted, desde el día en que lo bautizó, usted tiene que comenzar a hablarle de los mandamientos. Y dice la palabra: cuando estén en la casa, háblele de los mandamientos. Cuando estén de camino, háblenle de los mandamientos. Y cuando te acuestes y cuando te levantes. Y cuando se acueste, háblele de los mandamientos. Y cuando se levante, háblele de los mandamientos. Es decir, en todo momento usted tiene que hablarle a su hijo de los... Usted tiene que hablarle de los mandamientos. Si usted quiere que él cumpla los mandamientos, háblele de él, recuérdeselo, pero grábeselo usted en la memoria. Grábeselo. Y si usted no es capaz de grabárselo, mire lo que va a pasar. Lleva estos mandamientos atados en tu mano y en tu frente como señales, y escríbelos también en los postes y en las puertas de tu casa. Mire lo que dice la palabra de Dios: llévenlos en las manos, ¿sí? Escríbanlos en los postes y en las puertas de sus casas. En otra traducción dirá en los dinteles. Los dinteles así sobre la ventana, eso es el dintel. Y dice la palabra de Dios: grábelos ahí, escríbalos en su casa. Sobre la puerta, como todos los días pasan por la misma puerta, grábenlos por lo menos, para que usted cuando los vea se recuerde de ellos. Dice la palabra de Dios: si usted no cumple los mandamientos y si usted no se los graba, es porque usted no quiere, no porque nadie se lo haya dicho, porque la palabra de Dios nos los dice a nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Grábelos, llévelos en su mano como una señal, y grábelos en las puertas y en los postes, dice la palabra de Dios, para que así ustedes lo puedan aprender, para que así ustedes lo puedan enseñar. Porque si ustedes todos los días se aprenden los mandamientos, llegará un momento en que solo usted ya los sabrá, ya los tendrá grabados, si usted todos los días lee los mandamientos. Por eso el joven le preguntó: ¿cuáles? Y el Señor le dijo cuáles eran: los mandamientos de la ley de Dios. Esos mandamientos de la ley de Dios nos ayudan a nosotros a entrar en la vida eterna. Y ya el Señor nos está diciendo cómo tenemos que hacer. Ok, entonces la palabra de Dios nos dice cuáles. Y Jesús le dijo: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y mire lo que dice el joven. Le dijo entonces el joven: todo esto lo he cumplido desde mi niñez. Ve que a el joven desde muy niño le hablaron de los mandamientos. Él solamente se quería asegurar cuáles eran, por si acaso. Y él le dijo: todos esos los he cumplido desde mi niñez. ¿Qué más me falta?, dice el joven. Porque aunque usted cumpla los mandamientos, usted sabe que algo le falta. Y Jesús le dijo: si quiere ser perfecto, usted puede entrar en la vida eterna cumpliendo los mandamientos. Pero dice el Señor: si quiere ser perfecto, usted cumple los mandamientos. Pero si usted quiere ser perfecto, dice el Señor, vende todo lo que tienes y dales el dinero a los
pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. ¿Usted quiere tener un tesoro? Téngalo, ¿dónde? En el cielo. ¿Usted quiere ser perfecto? Dice el Señor, vende todo lo que tienes y dales el dinero. ¿A quiénes? A los pobres. Y tendrás un tesoro en el cielo. Y dice el Señor, y luego ven y sígueme. Vamos a leer Eclesiástico, libro del Eclesiástico, capítulo 14, versículo 12. Recuerda que la muerte no tarda. Nadie te ha dicho cuándo vas a morir. Vamos a leerlo del 11. Hijo mío, si tienes algo, úsalo para tu provecho y sé generoso con Dios. Hijo mío, si tienes algo, Úsalo para tu provecho. úsalo para tu provecho y sé generoso. ¿Con quién? Con Dios. Eso les habla a los que tienen algo, dice la palabra de Dios. Y ese algo se refiere a las riquezas, a las cosas materiales. Si usted tiene algo, úselo para su provecho. Pero también sea generoso. ¿Con quién? Y es lo que el Señor le está diciendo al joven. Si quieres ser perfecto, ve, vende todo lo que tienes y dales el dinero a los pobres. Y tendrás un tesoro en el cielo. ¿Y ustedes saben cuál es el tesoro de Dios? ¿Lo saben o no lo saben? ¿Ustedes saben cuál es la riqueza de la iglesia? ¿Lo saben o no lo saben? Le pregunto, ¿cuál es la riqueza de la iglesia? ¿Ah? No vayan a decir ustedes como los protestantes, sí, es el Vaticano. No. ¿Ustedes saben cuál es la riqueza de la iglesia? Los pobres. Los pobres es la riqueza de la iglesia. Y lo va a decir Jesucristo. Jesucristo siempre piensa ¿en quién? En los pobres. ¿A quién le multiplicó él los panes y los peces? A los pobres, porque los pobres eran los que lo seguían. Por eso él le va a decir al joven, usted quiere ser perfecto, ve y vende lo que tiene y dáselo ¿a quién? A los pobres. Y tendrás un tesoro en el cielo y luego ven y sígueme. Por eso el libro del Eclesiástico, capítulo 14, versículo 11 en adelante dice, si usted tiene algo, úselo y aprovéchelo usted. Pero sea generoso también ¿con quién? Sea generoso con Dios, no sea mezquino con Dios. ¿Cómo le cuesta a la gente cuando se tratan en las cosas de la iglesia? ¿Cómo le cuesta a la gente colaborar? ¿Cómo le cuesta? Si es para la iglesia, la gente se queja y llora y dice, Padre, es que no tengo y es que no tengo. Pero para las cosas del mundo, hay para derrochar. Derrochan, gastan sin medida. Pero para las cosas de Dios, somos tacaños, somos tacaños. Por eso el Señor le dice a usted, sean generosos con Dios. ¿Sabe por qué? Y sé generoso con Dios. Recuerda que la muerte no tarda. Recuerde que la muerte no. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo? Acuérdese que en algún momento usted se va a ¿qué? Usted se va a morir. Y si usted se muere, ¿usted cree que se va a llevar lo que tiene? ¿Usted cree que le van a tirar la casa? ¿Usted cree que le van a tirar los carros? ¿Usted cree que le van a tirar los churupos que tiene guardado? ¿Verdad? ¿Usted cree que le van a tirar la tarjeta de débito ahí en la I? No se la van a tirar. Por eso él dice, sean generosos con ustedes mismos, pero también sean generosos ¿con quién? Con Dios, porque la muerte en cualquier momento nos llega. Y a veces usted está tacaño hasta para usted mismo. Bueno, para usted mismo no tanto, ¿verdad? Pero si a usted le gusta algo y tiene platica, ¿qué hace usted? Él lo compra, ¿verdad? A veces hay unos que sí son tacaños y dicen, no, yo me aguanto. Pero tampoco son generosos ¿con quién? Con Dios. Y la palabra de Dios dice, aproveche usted, pero también sea generoso con Dios, porque la muerte no sabemos en qué momento nos aguarde. Nadie te ha dicho cuándo vas a morir. Antes de morir, haz bien a tus amigos y dales de acuerdo con tus posibilidades. Mire lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Antes de morir, antes que usted se vaya, se muera,
Es lo que el Señor le está diciendo al joven rico. Ve y vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Antes de morir, ayude a sus amigos. Y cuando hablamos de los amigos no es de los compinches, ¿verdad? No es de los compinches. Los amigos de nosotros son los pobres. Y hágalo según la posibilidad que usted tiene, porque Dios le ha dado. Entonces, haga lo posible. Si Dios le ha dado tanto, ¿por qué no le puede dar tanto a ustedes a ellos que necesitan? A lo mejor usted dirá, padre, pero es que yo veo que él tiene 2 manos, que tiene 2 pies, que tiene todo, que no le falta nada. ¿Y por qué siempre vive pidiendo y vive en un rancho y no quiere superarse? Porque los pobres los dejó Dios. Hay gente que nace para ser pobre y hay gente que nace para ser rico, pero ser rico significa ser generoso, porque hay ricos que son tacaños, que no ayudan a nadie. ¿Y a quién le queda todo eso? A los demás. No renuncies a la felicidad presente, ni pases por alto lo que es bueno y deseable. Tendrás que dejar a otros tu riqueza y se repartirán lo que conseguiste con sudores. Mire lo que dice la palabra de Dios. Usted tanto que se quebró el lomo, ¿verdad? Consiguiendo la casa mejor. Yo me compré este ranchito, pero yo quiero una mejor casa. Yo tengo esta motico, pero ahora quiero la otra que es mejor. Y usted se parte el lomo haciendo y haciendo. ¿Y quiénes van a disfrutar de todo ese hacer? Los demás. Los demás van a disfrutar. Porque los demás no están pensando como usted dice la palabra de Dios. No deje de pasar su felicidad. Sean felices. Sean felices. Porque si no vendrá otro a comerse todo lo que usted ha construido. Todo lo que usted ha trabajado. No se ha levantado usted a tantas horas de la madrugada para irse a trabajar y llega a muy tardes horas de la noche del trabajo para tener algo. ¿Y ese algo quién se lo va a comer? Otros, dice la palabra de Dios. Otros vendrán por eso. Entonces la palabra de Dios dice, disfrute, ayude según sus posibilidades. No sea egoísta, no sea tacaño, no le diga no tengo, sabiendo usted que tiene y tantas bendiciones que le ha dado Dios. Pues hoy la palabra de Dios dice, mire, si usted quiere ser perfecto, ayude a los pobres. Esfuércese por darles a ellos. Y dice, Señor, así conseguirás un tesoro en el cielo. Usted quiere tener un tesoro en el cielo, ayude a sus hermanos. No le niegue, no le diga que no. Al contrario, tiéndale la mano. No se ponga triste, porque dice la palabra de Dios. Al oír estas palabras, el joven se fue entristecido porque era muy rico. Entonces, ¿qué fue lo que no le gustó al joven? Que tenía que ayudar a los demás. Y a mucha gente no le gusta ayudar a nadie, pero cuando tiene necesidad quiere que todo el mundo corra. Quiere que todo el mundo corra. Entonces, tengan cuidado en eso. No se entristezcan. Al contrario, ayuden al pobre, ayuden al necesitado, para que así ustedes tengan un tesoro y cumplan los mandamientos, para que así ustedes puedan entrar a la vida eterna. Amén. Suba nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso, que quiere iluminar y salvar a todos los hombres, y digámosle con fe, te rogamos, Señor. Por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, y por todos los obispos, para que guíen fielmente al pueblo de Dios, roguemos al Señor. Por los que rigen los destinos de los pueblos, para que protejan la libertad de los ciudadanos y gobiernen con rectitud y justicia, roguemos al Señor. Por todos los que sufren opresión e injusticia, por los enfermos y afligidos, para que la gracia de Dios nos mueva a remediar esos males, roguemos al Señor. Por los que estamos aquí presentes,
y reunidos en esta Eucaristía, para que vivamos en amor fraterno y formemos una comunidad verdadera en el seno de la Iglesia, roguemos al Señor. Escucha, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo y concédenos lo que te pedimos confiados en tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer, queremos darte algo más, te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que en su mensaje escuchó, y de un sí generoso para aceptar su misión. Hoy quedan sobre este altar nuestras vidas, oh Señor, haz que sepamos luchar para conservar su amor, como lo hizo María, que en su mensaje escuchó y dio un sí generoso para aceptar su misión, para aceptar su misión. Oren, hermano, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Hermano, este santo sacrificio por la alabanza de tu nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oremos. Te presentamos, Señor, estas ofrendas en honor de tus santos, seguros de que su protección nos librará de todo lo malo presente y futuro. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque permites que tu iglesia se alegre hoy con la festividad de San Pío X, para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida. Sobre todo cuando Cristo tu Hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor, como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús. Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos pues, Padre, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, para que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús.
Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor Jesús. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos ha salvado. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida eterna y ha sido glorificado a tu derecha. Diré tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece en su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalécenos a cuantos nos disponemos a recibir el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y haz que, unidos al Papa Francisco y a nuestro Obispo Jesús, seamos uno en la fe y en el amor. Danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana. Inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado. Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido. Que tu iglesia, Señor, sea un recinto de verdad y de amor, de libertad, de justicia y de paz, para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. En comunión con la Virgen María, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y los mártires, San Pío X y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos juntos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios nos damos la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Oremos. Señor y Dios nuestro, que la recepción de este sacramento avive en nosotros el mismo amor que impulsó a San Pío X a entregarse por completo al servicio de tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su trabajo, su familia, así les acompañe siempre. Amén. A María, nuestra Madre del Cielo, le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos continuar en paz. Que tengan feliz día y Dios les bendiga.